Cuando llegaste por primera vez hace 30 años, ¿había más cristianos que ahora? Había más. Todavía ha sido una población relativamente pequeña, en las decenas de miles, creo, en Palestina en general, pero ciertamente creo que en mayor grado y poco a poco ha disminuido. Pero realmente se está volviendo aterrador porque creo que estos últimos 2 años es como si casi hubieran llevado a la gente al límite. Pero luego oyes de familias en comunidades, como 5 o 10 familias que se están yendo ahora a Europa, a veces a Estados Unidos o Canadá o Australia. No solo son cristianos, por supuesto, los musulmanes son una población más grande, porque hay gente, si crías a tu hijo, y no hay oportunidades de trabajo, y francamente, hay alta probabilidad de que si eres adolescente te puedan disparar. Conozco a varios chicos en Al-Azhar, donde estuve, de 14, 15 años, a los que les han disparado. Mira la diferencia en eso. ¿Por qué? Supuestamente por lanzar un cóctel Molotov. Y piensa en cuando empezó la guerra con Ucrania y Rusia. Recuerdo una historia en el New York Times. Fue una gran historia celebrando que una fábrica de cerveza ahora estaba generando cócteles Molotov para lanzar contra los rusos. Y eso fue celebrado en Palestina. Cientos de adolescentes han sido asesinados porque Israel dirá que estaban lanzando un cóctel Molotov. Y conozco un caso, ni siquiera. Creo que tenía 12 años el año pasado. Conozco a un hombre maravilloso, el Dr. Salim, musulmán, que solía cuidar a las monjas de nuestro convento. Vive en el campamento de refugiados de Shuafat, parte de Jerusalén. Pagan impuestos de Jerusalén, pero un muro los rodea. Están vigilados por soldados israelíes. Él intenta dirigir un centro para discapacitados, pero constantemente sufren redadas, gente detenida por israelíes y la infraestructura allí. Notas cuando estás en Palestina, Jerusalén Este versus el Oeste, uno tiene banquetas, buenas escuelas, el otro está decrépito. En fin, el Dr. Salim... había un niño en el campamento de 12 años, era festividad musulmana, y lo mataron a tiros. Dijeron que había lanzado una molotov. Estaba a 200 yardas de cualquier soldado y lo abatieron. Pero eso literalmente sucede todos los días. Tengo un joven al que ayudamos a venir a Estados Unidos hace 1 año y medio. Vive al norte de Hebrón. Es cristiano y su familia. Iba a la escuela media hora al norte en el campo de los pastores. Queríamos traerlo a Estados Unidos porque estaba en esa edad, en la que miras mal a un soldado y existe la posibilidad de que te disparen. Es cristiano, pero podría ser musulmán. El punto es que esto es lo que les pasa a cualquier familia. Quieren quedarse en su tierra. Es difícil emigrar. ¿Cómo te van a tratar yendo a otro país y tener que empezar tu vida de nuevo y dejar a otros familiares? No es fácil, pero sí, la población está disminuyendo y los sacerdotes están muy preocupados. He hablado con varios sacerdotes en Cisjordania y están al tanto de la situación. Lo que esperamos hacer. Hay un movimiento latente de cristianos que no tienen esta perspectiva sionista cristiana. Sabes, la Iglesia Católica siempre ha apoyado a las comunidades de allá, pero no hemos hecho nada políticamente porque al final no es el dinero lo que se necesita ahora. Tiene que ser el cambio que debemos cambiar el apoyo a Israel si permites que los asentamientos sigan. Sabes, James Carville, ¿verdad? Estuvo con Clinton y se le ocurrió una frase: es la economía, estúpido. El problema con Israel y Palestina no es musulmán contra judío, es la ocupación, estúpido. A eso se reduce todo, y a menos que consigamos algo donde se cree un Estado palestino soberano, donde se les conceda su libertad y tal vez sean 2 estados con la frontera o algún tipo de confederación. Eso ya lo decidirán los políticos, pero a menos que haya libertad y capacidad para que palestinos se desarrollen y sean libres de tener su país, los cristianos seguirán yéndose, y lo que pasará, no solo se irán las piedras vivas, sino los lugares santos. Lo que me da el mayor placer es que, después de que me fui de Jerusalén, he vivido en Estados Unidos, pero 2 veces al año traigo peregrinos, gente que quiere venir a visitar los lugares santos, ir a ver dónde Jesucristo fue crucificado y resucitó, ir a ver dónde nació, subir al mar de Galilea, ser parte de eso. Y uno de nuestros santos dice que
Hacer una peregrinación a Tierra Santa es como el quinto evangelio, así que podemos leer la Biblia todo lo que queramos, pero es cuando vamos allá y realmente estamos en los lugares donde nuestro Señor caminó y vivió y realizó sus milagros, que realmente profundiza tu cristianismo y tu sentido de. Una de las cosas más bonitas es que he llevado a gente de todas las edades y al final del viaje les pregunto a los más jóvenes, ¿qué fue lo que más te gustó? Algunos dirán el Mar Muerto o algo así, pero me ha sorprendido que chicos de 15 años regresan y me dicen que fue cuando fuimos al Santo Sepulcro, a la tumba de Cristo. Así que, obviamente, hay algo importante para nuestra herencia cristiana. Lo que pasa es que si los cristianos se ven obligados a irse, si Israel toma más control, tendremos museos, no serán lugares vivos de oración, y eso será una tragedia. No solo para cristianos, sino para el mundo. Sí, no son del gobierno, son algo que ya estaba ahí. Por supuesto, han estado ahí por siglos y han tenido sus altas y bajas. Ha habido momentos en los que los cristianos han pasado por momentos difíciles y resurgieron. Creo que estamos en uno de esos tiempos oscuros. Podríamos explicar por qué el mundo es así, por qué permitimos. Esto es alucinante para mí, se vuelve doloroso, no puedo ver nada ahora y creo que mucha gente, todos los días estas historias de lo que está sucediendo y gente justificándolo. Para cualquiera con conciencia es como, ¿qué estamos haciendo? ¿Y cómo se ha permitido que este mal crezca y se desarrolle? ¿Lograste hacer algún converso o proselitismo en Palestina? ¿Musulmanes convirtiéndose al cristianismo? Tienes que tener cuidado. Sé de musulmanes que se han convertido al cristianismo, pero no es algo que puedas hacer abiertamente. No es que los vayan a matar, pero no es. No será bien visto y no es nada fácil de llevar a cabo. ¿Es legal hacer proselitismo? Sí. ¿En Palestina? Sí. Puedes hablar. Supongo que no. Sabes, lo interesante es que soy ortodoxa y en la ortodoxia, no, somos realmente una fe proselitista. Es una fe que se convierte en lo que eres y cómo vives. ¿Sabes a qué me refiero? Dice que no haces trabajo misionero activamente. En muchos casos es solo por tu ejemplo. Así eran los primeros cristianos, ¿verdad? Y que fueron mártires. Sí. O su forma de vida porque no eran paganos, porque trataban de tratar a la gente decentemente. Y la gente respondió a eso. Estaba siguiendo el mensaje de Cristo y la gente decía, oh sí, bueno, realmente no queremos vivir la vida sibarita que vivíamos antes. Y eso le pareció atractivo a la gente, así que ese es el testimonio del cristianismo. Y es otra razón, si desaparece, solo acelerará el caos y la violencia en Oriente Medio. Los cristianos son un amortiguador, o entre musulmanes y judíos en la región. Sí, eso tiene sentido. ¿Estabas allí? ¿Hubo un asedio en la Iglesia de la Natividad en Belén, cuna de Jesús? Tal vez en 2002, recuerdo. Oh, sí, estuve allí, sí. Sí, ahí me volví cercana a la comunidad cristiana palestina. En Betania no hay tantos cristianos, pero teníamos maestras y estudiantes internas. Cuando ocurrió el asedio, no fue solo a la iglesia. Lo que ellos afirmaban era que había algunos combatientes en la iglesia, lo cual de hecho es una tradición cristiana, ya sabes, que la gente se refugie en una iglesia, pero los israelíes usaron eso como una forma de, sitiaron la iglesia. Pero todo el pueblo estaba sitiado, no solo la iglesia. Las maestras de Belén no podían salir para venir a Betania. La gente no podía conseguir comida ni medicinas. Al tiempo volvió. Recibía llamadas. Mi vecina tiene epilepsia y no podemos conseguirle su medicamento. ¿Puedes encontrar una manera de que nos llegue algo a través de Care? Cuando el asedio terminó, recuerdo a un doctor contándome describiendo cómo dispararon a alguien en su casa y se estaba desangrando y llamaba al doctor, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y el doctor literalmente lo escuchó desangrarse hasta morir durante eso porque ninguna ambulancia, nada estaba permitido. Y después de los 40 días, unos 40 días, lo cual es irónico, entré allí y me reuní con algunas personas. Todo estaba cubierto de basura en las calles, los agujeros de bala. A Israel le gusta destruir. No solo controlan el lugar, sino que casi se regodean. Y no es de los tiempos de Hamás ni de 2023. Estamos hablando de 2002.
Recorrían Belén y a propósito con sus tanques, los más pequeños, derribaban postes de luz o cosas adornadas para Navidad, decoraciones. Las derribaban en medio del pueblo o traían su bulldozer y aplastaban un coche. Pero de nuevo, esa misma resiliencia de los palestinos, el Samud. Tengo una fotografía. De hecho, es el padre de uno de los sacerdotes en Belén. Está sentado en su coche, aplastado por los israelíes, con una sonrisa, como diciendo: no nos van a detener. Vamos a seguir adelante. Me hiciste esto, pero voy a seguir adelante. Dispararon a gente dentro de la iglesia de la Natividad. Sí, mataron al campanero. Sí, ¿Era él la de fe gran cristiana? mayoría estaba allí, claro. Ese fue el momento preciso. Y a cristianos les dispararon fuera de la iglesia. No sé si fue exactamente durante esos 40 días, pero un joven de 16 años un monaguillo de la iglesia. Ya sabes, había toques de queda y tenían tanques por toda la ciudad rodeándolos, y él estaba afuera con su primo de 7 años, creo que era, y solo estaban pateando un balón de fútbol. Lo mató un francotirador. Johnny Talgia, de 16 años. ¿Recuerdas su nombre? Sí, claro que sí. Y hubo otra, Christine Saada. Su padre era director de la escuela ortodoxa en Bet Sahur. Iban en el coche. Y los soldados israelíes, Kraus, que esa es el área A, ¿verdad? Si quieres hablar de la política, técnicamente eso significa que estaba bajo control total palestino. Deberían tener su policía y todo. No, había jeeps israelíes y por error lo confundieron con el de un militante. Así que lo acribillaron. Su esposa y él resultaron heridos y su hija de 12 años, Christine, fue asesinada. ¿Por qué? ¿Qué hicieron mal? Los israelíes pensaron que era alguien que iba a hacer algo malo. ¿Alguien fue castigado por ello? Por supuesto que no. Tuve un incidente frente a la escuela. Nos habían puesto en toque de queda y el dormitorio de las internas daba a la calle principal. Miro hacia afuera, era hora de toque de queda. Vi soldados marchando por la calle, un puñado, no una brigada. Y había un hombre caminando hacia el soldado y pensé: ay, Dios mío, es un palestino. Resultó que era sordomudo y no era de Betania, era de Hebrón, pero tenía parientes allí. No entendía lo que pasaba, porque imponen el toque de queda en cualquier momento y tienes que salir de la calle. Así que el soldado le disparó. El hombre sordomudo terminó con un disparo en el ojo. Sobrevivió, pero le dispararon en el ojo justo afuera de nuestra puerta. Por un par de años tuvimos un tanque frente a la escuela y a menudo debía. ¿Por qué? ¿Eran peligrosas las niñas? Bueno, los palestinos son peligrosos. Todos los palestinos, sí, las niñas de 5 años son peligrosas. Pero lo que era peligroso para nosotros es el Monte de los Olivos. Esto ocurrió antes o durante la construcción del muro. Algunos colonos, probablemente seguidores de Ben Gvir, tomaron una camioneta con explosivos y fueron frente a una preparatoria en la cima del Monte de los Olivos. Afortunadamente fue detenido antes de estallar. Por 6 meses, algo similar había ocurrido cerca de nosotros en Maale Adumim. De hecho, yo iba. Teníamos una propiedad grande con puertas a cada lado por donde entraban las niñas. Todas las mañanas me levantaba a las 6 e iba a asegurarme de no ver una pequeña bomba en algún lugar, porque eso pasaba. Y ¿Como los colonos te preocupaba que bombardearan la escuela? lo intentaron. ¿Por qué? Hubo un par de ocasiones. Palestinos. Niños. No importa. Recuerdo en 2002 cuando dispararon al campanero en la iglesia, en el sitio donde nació Jesús. Así que es como el centro del cristianismo, la iglesia del Santo Sepulcro, su tumba. Recuerdo pensar, ¿acaso los cristianos de Estados Unidos, cuyas armas literalmente eran AR-15, rifles y munición estadounidenses, estarían al tanto de esto? Bulldozers, Caterpillar. ¿Bulldozers estadounidenses lo tolerarán? ¿Hubo alguna reacción de Estados Unidos? El problema es la falta de conciencia de nuestros medios. Yo trabajaba en CNN en esa época y entrevisté a Benjamin Netanyahu sobre esto en ese entonces. Nunca lo olvidaré. ¿Cuál fue su respuesta? Son terroristas, hacemos lo que debemos, sin disculpas. Pero yo dije, es nuestra iglesia. Es propaganda. Los cristianos no pintan nada aquí. ¿Qué hacen? Y fue, cállate, antisemita. Pero recuerdo haber pensado, solo soy un tipo medio agnóstico, de las noticias de CNN. Pero, ¿dónde están los ministros en esto? Iglesia.
Creo que muchas veces, de plano, no querían involucrarse. El mismo miedo de los medios tradicionales es no querer agitar las aguas. Y para ser justos, como los medios tradicionales no informan bien, la gente tiene una imagen distorsionada de los hechos, no saben lo que pasó. Gracias por ver nuestro canal, esperamos que te suscribas y puedes darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que producimos un video. Esperamos que lo hagas.